Ok, buenos días. Tengan todos bienvenidos a esta clase de Introducción a la Ingeniería Industrial. Hoy vamos a tener la oportunidad de discutir un poco sobre la actividad del 20% para el segundo corte. Y se trata de los estudios de localización. La semana pasada estuvimos viendo un poco de la teoría, de cómo estaban distribuidas y cuáles eran los factores, cuáles eran los elementos que integraban a esto. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la práctica. Ayer les coloqué la práctica en la tarde para que más o menos fueran leyendo y hoy, bueno, vamos a hablar un poco de ella. Realmente, como les decía en la clase pasada, pues hablar de la localización de plantas es un tema muy amplio y muy complejo. Pues porque para hacer un estudio de localización no necesariamente hay que tomar en cuenta nada más el terreno donde lo vas a ubicar. Existe una serie de factores que son necesarios considerar para que se pueda tomar una decisión más asertiva de la localización donde será ubicada la planta. Generalmente estos estudios se hacen cuando vamos a hacer este, a instalar una nueva planta o cuando se va a mudar una planta de un sitio a otro por alguna condición estratégica. Como ingeniero industrial, como ingenieros industriales tenemos la obligación pues de hacer este tipo de estudio cuando se nos presenta esta oportunidad y por supuesto, como siempre les he dicho en otras oportunidades, pues en esta asignatura no pretendemos que ustedes salgan expertos en este tipo de estudio, pero sí de que tengan una idea de qué se trata el estudio de localización. Hoy vamos a ver, prácticamente a nombrar algunos métodos de localización, porque ya los vimos la semana pasada, pero simplemente es bueno recordar. Este, Vamos a tratar de compartir una pantalla donde ustedes puedan ver de lo que estamos tratando. Ok, entonces, como les comentaba, algunos de los métodos de localización que nosotros vamos a ver, se encuentran estos cuatro métodos que aparecen acá, que es el método de los factores ponderados, el método del análisis del punto muerto de localización, el método del centro de gravedad y el modelo de transporte. Existen otros métodos y el que quiera indagar sobre él puede hacerlo. En internet hay bastante información y en los libros también pueden conseguir información sobre la localización, sobre los diferentes métodos de localización. No hay limitaciones, así que pueden estudiar estos o cualquiera de aquellos, siempre y cuando siempre lo sustenten y digan de qué autor lo están tomando. ¿Ok? Este, el primer método que vamos a ver o del que vamos a tratar un poco es el método de los factores ponderados, que el cual es un método que es muy utilizado. Yo creo que es el más utilizado en la actualidad para hacer un estudio de localización, porque ya que en ellos se pueden evaluar cada uno de los factores que generalmente lo hacemos para cualquier método, pero este método es exclusivo para la ponderación de los factores. Simplemente tenemos que hacer una determinación de cuáles son los factores que se van a considerar, ¿ok? Como se hablaba en la clase pasada, este, entre ellos, pues el terreno, el servicio, los servicios, mejor dicho, también la mano de obra, la disponibilidad de transporte y todos los elementos que ustedes puedan considerar como factores que son determinantes para la toma de decisión dentro de una localización. Generalmente, lo que hacemos es que a estos factores les vamos dando una ponderación dependiendo del tipo de factores o de la importancia que corresponda para cada uno de ellos.
La idea es que la suma de estos factores debe dar el 100%. ¿Ok? Si solamente tomamos 5 o 6 factores, bueno, la idea es que se distribuya el peso porcentual entre cada uno de estos factores y consideremos siempre que debe darte el 100%. Si ustedes dejan algo o se pasan o lo dejan por debajo de ello, entonces van a tener una brecha abierta que se les puede estar escapando de las manos. Una vez que se le da esta ponderación, se elabora una escala para cada factor, ¿ok? Y dependiendo del rubro que se esté trabajando, generalmente, casi siempre se buscan a personas que sean, digamos, expertas en esta área, porque a veces uno como ingeniero, pues, pudiera que no tenga la experiencia de cómo hacer esta ponderación, pero generalmente existen personas que sí se dedican a hacer este tipo de estudios y que, bueno, pues, por su experiencia saben la ponderación que deben llevar. ¿Ok? Por otra parte, a esta escala también algunos le dan alguna puntuación, o sea, una puntuación que pudiera ser en función del rango que uno como ingeniero puede escatimar. Entonces, bueno, esa puntuación depende del que está investigando o del que está haciendo la evaluación y en función de ella, bueno, para cada uno de los elementos. También en este mismo estudio se multiplican ese peso porcentual, ¿ok? Para cada uno de los elementos y se totaliza el valor para la opción o la alternativa que se esté evaluando. Y finalmente lo que hacemos es maximizar la puntuación considerando quiénes son los elementos que más resaltan para ello. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo. Tampoco yo les pido que debe ser un ejemplo exactamente igual a ellos, pero bueno, por ejemplo, aquí este ejemplo que está acá muestra cada uno de los factores que intervienen en ella, ¿ok? La ponderación que se les da. Recuerden que la ponderación debe dar el 100%. Es una ponderación que ustedes asignan, de acuerdo, porque a lo mejor aquí tuvieron 5 elementos que consideraron, pero pueden ser todos los que sean necesarios, ¿ok? Luego se le asigna la puntuación dependiendo de la distribución que ustedes tengan. En este caso ellos tienen dos alternativas y le dan una puntuación sobre el 100, sobre 100, pues. Yo generalmente utilizo sobre 10, ¿ok? Y luego lo que hacen es multiplicar la ponderación por cada uno de los factores, pues, ¿ok? Por ejemplo, ellos tienen acá dos sitios de dos posibles localizaciones, una en Francia y otra en Dinamarca, y lo que hacen es multiplicar la ponderación que corresponde contra la puntuación que ustedes le dieron a cada uno de estas alternativas, pues. Y luego aquí tienen la tabla totalizada. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos los valores que simplemente es multiplicar el factor por la puntuación y obtienen el resultado. Y lo mismo sucede para el otro caso, para Dinamarca. El factor por la puntuación. Y así sucesivamente van haciendo para todo ello. Entonces, bueno, en función de esto, aquí vemos que la mejor opción, que la que tiene mayor puntuación, es la de Francia. ¿Ok? A veces ustedes dirán, si hay varias alternativas y algunas coinciden con la puntuación, bueno, entonces allí, bueno, si la puntuación te está dando igual, entonces, bueno, van a considerar otros elementos, es necesario anexar otros elementos para que puedan sacar cuál es la variación entre ellos que pudiera ser más óptima el tipo de la opción que ustedes están evaluando. Una estrategia muy buena para la localización del servicio es este otro método, pues, ¿ok? Simplemente en este caso, buscamos cuáles son los elementos o los factores que van a intervenir. Y tenemos varios enfoques, por ejemplo.
el de los ingresos, el de los costos, el de las técnicas de utilización o de las técnicas que se van a utilizar para el modelo o a lo mejor las técnicas de transporte que ustedes van a utilizar, algunas hipótesis que se pueden dar y lo que hacen es que se hace un estudio de cada uno de ellos. En este estudio, simple y llanamente, lo que hacemos es también darle una valoración, pero el estudio es como que más riguroso, porque van a estudiar cada uno de los elementos que están en ella y pueden encontrar esa valoración con la cual ustedes van a obtener. ¿Ok? El otro método que van a evaluar también es el método del centro de gravedad. ¿Ok? Que es una técnica que se utiliza dentro del estudio, y el otro es el método de transporte, que también es otra técnica que también podemos utilizar. Hay uno de los archivos que ustedes tienen allí en el aula que habla un poquito sobre cada uno de estos métodos. ¿Ok? Yo siempre hago énfasis en el método de los factores ponderados porque considero que es el más importante para estos casos, pues. Sin embargo, vuelvo y les repito, cualquier método que ustedes consideren necesario, lo pueden hacer. ¿Ok? Quiero que veamos un poco sobre la actividad que ustedes van a realizar, la cual simplemente van a hacer un pequeño, un pequeño esbozo, una pequeña definición de lo que es la localización. Vamos a compartir nuevamente pantalla para que hablemos un poquito sobre la actividad. Veamos acá. Métodos de localización. Ok. Sí están viendo donde dice actividad del método de localización. Dice introducción a la ingeniería industrial. Segundo corte, ¿sí lo están viendo? Sí. Ok. Sí, profe. Ok, vamos a hablar un poco sobre la actividad. En este caso, solamente tienen dos elementos dentro de esta actividad. Una es la definición de localización de plantas industriales. No quiero que copien nada, que me traigan nada de lo que ustedes tienen en sus archivos, o de lo que aparece en el aula, o de lo que encuentran en internet. Lo que quiero es que ustedes aquí pongan es su propia interpretación. ¿Ok? Fíjense que vale 5 puntos, lo que quiere decir que ustedes me van a hablar todo lo que ustedes consideran dentro de esa localización. Dan su definición, ¿ok? Y me dan su explicación sobre ella, qué entendieron, por qué se debe hacer así, cuáles son esos elementos, bueno, todo lo que esté relacionado en una definición de localización de plantas industriales. Y eso vale 5 puntos. La segunda parte dice que van a realizar un ejemplo de cada tipo de localización. Aquí hay un error porque no es de cada tipo, es de un tipo de localización. Se los voy a modificar. Y ustedes van a hacer uno solo. No es que van a realizar de todo, no. Con tal que hagan uno de ellos, para mí es suficiente. Ese ejemplo lo pueden ustedes buscar en internet porque la idea no es que ustedes realicen porque pues todavía no tienen todas las herramientas para resolver un problema.
pero sí el ejemplo que ustedes utilicen, que lo pueden buscar en internet fácilmente, lo entiendan y vean cómo se realiza. Pues obviamente no pueden utilizar el ejemplo que aparece resuelto allí en el aula, pues porque no tiene sentido que ustedes me vuelvan a repetir lo que está allí. La idea es que ustedes busquen en internet cualquier ejemplo de un estudio de localización y me den su explicación, ¿ok? Van a explicar cada uno de sus pasos, cuál es el resultado que obtuvieron y cuál es la interpretación que allí obtuvieron. En el desarrollo de esta actividad, pues obviamente ustedes van a desglosar todo lo que entendieron de ese ejemplo. Por qué se realiza, cuáles son los factores que consideraron, cuáles fueron los elementos, dependiendo al modelo que ustedes, del modelo de localización o al tipo de localización que ustedes seleccionaron. Y cuáles son los elementos que quizás sean más relevantes. Pues el asunto es que ustedes vayan desglosando muy bien y explicando ese desarrollo. Fíjense que esto vale 15 puntos, ¿ok? 15 puntos el desarrollo o la explicación del, del ejemplo. Fíjense que para mí no importa el ejemplo que ustedes pongan, el asunto es que me lo puedan explicar, porque en este tipo de metodología que estamos utilizando nosotros a distancia, lo importante es que ustedes sepan expresar lo que han aprendido. Aquí aparecen varias condiciones en las cuales están, que ya ustedes generalmente las conocen porque las hemos ido evaluando, que una evaluación, una actividad que se debe realizar individualmente y que se trata de interpretaciones personales, ¿ok? Deben realizar su trabajo en Word y luego lo pasan a PDF. Se los coloco porque a veces el sistema, cuando ustedes lo suben así en Word, no los deja procesar o no los procesa. Ustedes lo suben, pero cuando nosotros vamos a abrir por acá, no deja procesarlo. Por eso es que nosotros les exigimos que siempre sean en PDF, para que evitar un poco ese problema. ¿Ok? Hay una condición que la portada de presentación que ustedes deben colocar debe tener el membrete de la institución, el título de la actividad, el nombre y apellidos del participante, su número de cédula, el lugar y la fecha. Recuerden que todos los trabajos que ustedes hagan, excepto los exámenes, pues, un examen no requiere de esto, debe contener la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias bibliográficas. ¿Okay? Y traten de utilizar siempre las normativas que aparecen en esta aula. Eso está arriba en la sesión 0, en el módulo 0 del aula, ahí aparecen las normativas o las condiciones que ustedes pueden utilizar dentro de esta asignatura. El archivo debe contener la palabra localización y el nombre del participante. Por ejemplo, en este caso, localización Juan Pérez. Esto tiene una ponderación del 20% para el segundo corte. ¿Ok? Deben estar seguros a la hora de asegurarse pues, de que cuando suban su actividad, verifiquen que ella que en verdad el sistema la tomó. Si deciden no entregarlo, pues obviamente se les colocará 00, que significa NP, y acumulan un porcentaje para su inasistencia. Es importante leer el reglamento interno y bueno, cualquier cosa, yo siempre estoy a la orden, atento a sus dudas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bueno, la actividad es para entregarla el próximo viernes, ¿ok? Y de repente pudiera como que alargarla hasta el día sábado. No les doy más tiempo porque el día lunes, generalmente yo doy muy pocos días para la realización de las actividades.
Yo dejo que ustedes más bien estudien y luego yo pongo la actividad. O sea que recuerden entonces que la actividad es para el día viernes y lo más que pudiera dejárselo hasta el día sábado. Tienen también todo el día, una extensión que les voy a dar. ¿Alguna duda sobre lo que hemos conversado? Profesor, sí, usted en la actividad coloca un ejemplo de cada proceso, ¿verdad? Serían ¿cuántos ejemplos en No, sí? les dije que iba a hacer una corrección, porque ahí dice un ejemplo de cada modelo. No, va a ser, ustedes van a hacer un solo ejemplo del modelo que ustedes, ahí hay que hacer una corrección. ¿Ok? Un Ah, ejemplo, perfecto, profesor. o sea, Ya solamente, me por quedó ejemplo, claro. ustedes escogen un modelo. Yo les recomiendo que hagan el de los factores, porque es el que más se utiliza, es el más entendible y fue el que aquí nosotros discutimos. Sin embargo, aquel alumno que me diga, no, profe, yo voy a usar el del centro de gravedad porque me considero que me gusta más ese método y se adapta más para el ejemplo que yo quiero hacer, bueno, también es válido. No, no les quito. Es un solo ejemplo que van a hacer. Ah, perfecto, Sí, gracias, profe. porque el problema está que yo pongo varios cuando doy más tiempo, pero yo ahorita estoy dando solamente una semana, entonces les doy solamente uno solo. Cuando yo doy bastante tiempo, entonces ahí sí les coloco más alternativas, pues. Pero en este caso no, uno solo. Con un solo ejemplo es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Ok. Vamos a ver si la próxima semana saco un poquito de tiempo. Lo que pasa es que estoy un poquito full de trabajo y les publico las evaluaciones del 10% del examen que tuvieron. Aún no he podido revisar nada, pero les prometo que esta semana sí les voy a entregar sus notas. Y en cuanto a esta última actividad, que van a tener una extensión hasta el sábado, la siguiente semana se estarían publicando sus calificaciones, porque debemos entregar nota en esa misma semana también. Bueno, entonces, si no hay más nada que discutir, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias por su participación. Y que tengan mucho éxito en su actividad. Gracias, profesor. Ok. Hasta luego, Mari. Hasta luego, Janie. Listo, profesor, muchas gracias. Hasta luego.